En este vídeo te cuento toda la verdad de la ley Solo sí es sí y las consecuencias de su entrada en vigor. El pasado día 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo sí es sí. Te explicaré por qué la Ley del Solo sí es sí reduce las condenas. Hasta la entrada en vigor de la citada norma, en el Código Penal se diferenciaba entre abuso sexual, que se cometía cuando no había violencia ni intimidación ni consentimiento, y agresión sexual, que se cometía cuando había violencia o intimidación, pero no había consentimiento. En ambos casos, en función de que hubiera acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por cualquiera de las dos primeras vías, la pena podía ser mayor o menor. Sin embargo, desde la entrada en vigor de esta ley, todo acto sexual no consentido es considerado agresión sexual, independientemente de que haya violencia o intimidación, de forma que el abuso sexual con o sin acceso carnal ha desaparecido. Como consecuencia de ello, se han modificado las penas de los distintos tipos delictivos, que han quedado de la siguiente forma. El abuso sexual y el abuso sexual con acceso carnal han desaparecido, y todos los demás tipos delictivos han visto rebajada su condena. Por ello, en estos casos la revisión de condena se puede solicitar al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Código Penal, que establece que, no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Esto es lo que se conoce como el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, en virtud del cual, aunque el hecho delictivo ya esté juzgado y el sujeto esté cumpliendo condena, si entra en vigor una ley más favorable, se aplica esta última. Por tanto, podemos concluir que violadores y pederastas pueden ver reducidas sus condenas porque así lo establece esta nueva ley. La ley del solo sí es sí incluye importantes cambios en lo que se refiere a los artículos contra la libertad sexual recogidos en el título octavo del Código Penal. Las principales modificaciones son las siguientes. Desaparece el abuso sexual. Esto no quiere decir que se despenalice, sino que se equipara al abuso sexual con agresión sexual. De esta forma, el artículo 178.1 del Código Penal castiga a aquel que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. En este sentido, se entiende que hay consentimiento cuando se manifieste libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. El artículo 180.1 séptimo del Código Penal regula la nueva agravante de la agresión sexual que se produce cuando para la comisión de estos hechos el autor anule la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto, es decir, la sumisión química. Además, se introduce un agravante por la violencia sexual en la pareja. El artículo 180.1 cuarto del Código Penal hace referencia a la víctima que sea o haya sido esposa o mujer o que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Por último, el artículo 180.1 primero agrava los hechos cometidos por la actuación conjunta de dos o más personas, es decir, las agresiones múltiples. La nueva ley también sanciona la difusión de imágenes íntimas cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de la víctima. Esta ley también amplía las coacciones referidas en las redes sociales, de forma que castiga a aquel que utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública. Esta ley también amplía el delito de acoso callejero, aumenta la protección a las víctimas en situación administrativa irregular. Esto significa que si una mujer extranjera en situación irregular es víctima de violencia sexual, se suspende la ejecución de las órdenes de expulsión o de devoluciones acordadas. También se reconocerá su derecho a la residencia y al trabajo. Y por último, esta ley dispone la prohibición de la publicidad que promueva la prostitución. Más de 100 agresores ya se han beneficiado en sus penas por la ley Solo sí es sí, y más de 50 han sido excarcelados. Soy Nayara Alonso, psicóloga y abogada. Suscríbete a mi canal si te ha gustado este contenido.